Muy buenas tardes a todos ustedes, a nuestros expositores, el doctor Castillo Freire y el doctor Meini. Buenas tardes a todos ustedes, profesores y alumnos de la facultad. Vamos a empezar con nuestro evento sobre el caso de la PUC. Y para empezar vamos a darle como una línea de tiempo sobre cómo ha sido el proceso. Los juicios han iniciado en el año 2006 sobre la interpretación de los testamentos de Ribagüero de los años 1933 y 1938, sobre principalmente el tema de los bienes, su administración, el tema del usufructo, el tema de la propiedad, etc. Y luego hemos tenido la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue desfavorable para la universidad. Luego esto ha pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente el otro tema que empezó a salir ya en los últimos tiempos fue el tema de la modificación del estatuto, todo lo que se dio en las manifestaciones que hubo, la asamblea en la cual se dio negativa a esta modificación, que era pedida por el Vaticano para que sea acorde a la Congregación para la Educación Católica y la Excorde Ecclesia, que es la Constitución Apostólica. Luego de esto hemos tenido una serie de debates en los que se decía, entre otras cosas, que la universidad se regía por las leyes peruanas y no por las leyes del Vaticano. Y en ese sentido hemos tenido que el tema ha sido tan mediático, se ha manejado el tema de quitarnos el nombre, el tema de Indecopi, y en esa situación nos encontramos ahora. Y entonces vamos a dar paso a los expositores y a continuación. Muchas gracias, Fátima. Ante todo, quiero agradecer a todos por darse el tiempo de asistir a este evento que ha organizado el Centro Federado. Mi nombre es Cristian y este año soy el encargado del Centro Federado de Derecho. Y al igual que mis compañeros, tanto Diego, Marisol, Yadira, Renato y todos los que conformamos parte de la mesa directiva, creemos importante mantener en el debate este tipo de eventos porque es algo que nos atañe a toda la comunidad universitaria. Sin más preámbulos, vamos a dar pase al doctor Mario Castillo Freire, quien nos va a empezar a exponer sobre los antecedentes del conflicto. Pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Para mí es muy grato venir por invitación del Centro Federado de Derecho de mi universidad. En realidad yo me siento muy compenetrado con el Centro Federado de Derecho. Cuando yo tenía la edad de ellos, fui tercio de Derecho y a la vez presidente del Centro Federado de Derecho y presidente de la Federación de Estudiantes, con lo cual le tengo un gran cariño a lo que significa la actividad gremial estudiantil y he hecho toda mi carrera de pregrado en la universidad, la maestría en la universidad, el doctorado en la universidad e invariablemente dicto en la universidad desde el año 1993 hasta que Dios quiera. En ese sentido, vengo a hablar a título personal, como no podría ser de otra manera, porque en realidad soy un profesor de la universidad que ha sido invitado para hablar aquí y no represento a nadie más que a mí en estas palabras que voy a dar. Si bien se ha convocado un conversatorio sobre el conflicto entre el arzobispado y la católica, en realidad entiendo que quienes estamos aquí no representamos estrictamente ni a la católica ni al arzobispado, porque yo no puedo representar al arzobispado por razones obvias. No soy sacerdote, no soy representante del cardenal, y no sé si Iván sea representante del rector, creo que no, salvo que al contrario, no lo sé, creo que no. No es, de tal manera que somos dos profesores conversando sobre el tema de la universidad. Yo tampoco. Ni el cardenal, bueno, eso no lo dije porque era obvio. No, digamos, no somos representantes de nadie sino de nosotros mismos y venimos a intercambiar ideas por segunda vez en realidad, porque alguna vez lo hicimos en un canal de televisión con Augusto Álvarez sobre este tema. El tema
10 minutos es imposible para hablar de la relación y los conflictos entre la Universidad Católica y la Iglesia. Ustedes saben que la Universidad Católica se funda en el año 1917. Y la funda un sacerdote con una gran visión, el padre Jorge de Intilac, que era de la Congregación de los Sagrados Corazones, del Colegio Recoleta, que la funda y empieza a funcionar en uno de los salones del antiguo kindergarten del colegio en la Plaza Francia. Todavía existe el salón donde empezó a funcionar la universidad. Y la funda conjuntamente con 5 personas que no eran sacerdotes, ilustres ciudadanos, con la finalidad de que la educación católica pudiera prolongarse más allá de los colegios católicos en la vida universitaria, porque consideraban que se perdía cuando entraba a la universidad, decía ya prácticamente la gente pues abraza el ateísmo, deja a un costado la religión católica y eso desaparece. De tal manera que vamos a fomentar la creación de una universidad católica como ya se hacía en muchos países del mundo y en América Latina. De tal manera que el vínculo de la universidad con la Iglesia Católica no es un vínculo prestado, no es un vínculo de hoy. Y también evidentemente con los civiles, o sea, Intilac no lo funda solo, la funda con 5 personas, con 5 laicos que no eran precisamente sacerdotes. Ahora, la fundación de la universidad es promovida por la Congregación de los Sagrados Corazones y cuenta con la aprobación del Arzobispado de Lima. Y paulatinamente, en las primeras épocas de la universidad, los estatutos son aprobados por la Iglesia Católica hasta que se produce una situación en la cual eso ya no va ocurriendo a partir de un determinado año. No me interesa acá entrar a fechas exactas porque me llevaría todos los 10 minutos. Pero lo que sí interesa decir es lo siguiente. Yo he sostenido en varios artículos y en algunas entrevistas que me hicieron el año pasado cuando este tema surgía, que me apena mucho lo que ocurre. ¿Por qué? Porque yo quiero, me apena mucho lo que ocurre, ¿por qué? Y este es el núcleo. Porque quiero que la Universidad Católica, fíjense, siga siendo la misma en la que estudié. No quiero que la cambie. No quiero que siga siendo otra. No quiero que la Universidad Católica pierda la vinculación histórica que tiene con la Iglesia y que le da un sustento moral y una categoría que la distingue de las demás universidades. No quiero que se dé un corte de manera tal que prescindamos de la manera que fuere, a mi juicio, sea la que fuere ilegal, de la vinculación con la Iglesia Católica que le ha dado fundamento y sustento a lo largo de todos estos años. Debe saberse que cuando en el año 1942 el Vaticano erigió a la Universidad Católica con el título de pontificia, esta denominación de pontificia no es solamente pues un título honorífico, ¿no es cierto? No es solamente que se diga, bueno, es pontificia, qué bonito, ¿no es cierto? No, porque el título de pontificia significa que es una obra del pontífice. Y por lo tanto, si es una obra del pontífice, no debe estar alejada, obviamente, de la línea de la Iglesia Católica. Eso es parte del problema que se viene discutiendo. Es decir, esta Universidad Católica que en buena cuenta, y esto es una crítica que incluso la propia Iglesia hace, esta Universidad Católica que durante buen tiempo estuvo descuidada por algunas autoridades de la Iglesia Católica, debe o no ser una institución ajena a los principios de la Iglesia. Más allá del tema jurídico, al cual voy a referirme después si tengo tiempo, evidentemente no por su formación, por estatuto y por tratarse de una universidad católica y pontificia. Los problemas en relación a la adecuación del estatuto de la universidad a la Constitución Apostólica ex cor de Ecclesia no son problemas que se suscitan a partir del arzobispado del hoy cardenal Juan Luis Cipriani. Estos problemas se remontan mucho antes, desde cuando era el Monseñor Vargas Alzamora el gran canciller de la universidad. Lo que ocurre es que, y acá hay que decir las cosas por su nombre, los temas hay que verlos en función del análisis preciso de las cosas y la naturaleza jurídica, y no de las personas. Puede que algún arzobispo o algún gran canciller de la universidad le caiga mejor a la gente que otro.
Yo no dudo que si se hacía una encuesta en la época de Vargas Alzamora entre los alumnos y profesores, Vargas Alzamora hubiera obtenido una mayor aceptación que el cardenal Cipriani. Sí, es cuestión de simpatías o no. Pero ambos han sido, uno lo ha sido y otro lo es, gran cancilleres de la universidad. De tal manera que el tema hay que verlo con desapasionamiento. Un apasionamiento que lamentablemente ha surgido en los últimos años y que no nos ha permitido ver el tema. Yo considero que estos impases que ya se produjeron desde el apartamiento del cardenal Landazuri de la universidad, cuando se eligió, uno se eligió ya, ocupaba un cargo en la universidad, un profesor que tuvo un problema personal que motivó el alejamiento del cardenal Landazuri de la universidad, y luego la no aceptación de algunas sugerencias de reforma del estatuto con Monseñor Vargas Alzamora. Este tema evidentemente se acentuó durante el ejercicio del cargo de gran canciller del cardenal Cipriani. Ahora, ¿esto es posible que se arregle o no? Entrar al detalle de la propuesta que hizo la Iglesia para la adecuación del estatuto a la Constitución Apostólica y Cor Ecclesia, aquello que manejó la universidad para adecuar su estatuto y aquellos temas que finalmente fueron motivos del impasse, implicaría analizar documentos de 20 o 30 páginas. Pero yo creo que en esas discusiones concluyeron lamentablemente hace más de un año, un poco más de un año. El tema del acercamiento era casi total. El gran problema fue que al final la discusión se entrampó en razón precisamente del tema de la propiedad del patrimonio de la universidad, en el sentido que la universidad, muchísimas gracias, en el sentido que la universidad sostiene, con sólidos fundamentos, que su patrimonio le pertenece a ella y a nadie más, y que la Iglesia Católica sostiene, también con sólidos fundamentos, y es el tema de ver las cosas desapasionadamente, que el patrimonio de la universidad le pertenece a la universidad, pero la universidad le pertenece a la Iglesia. Entonces, de que hay un problema, y la peor forma de tratar los problemas es como el avestruz, metiendo la cabeza al suelo. Negar la existencia de un problema y negar además la existencia de un eventual conflicto que se puede prolongar años de años y que puede destrozar en prestigio y a nuestra universidad, que sería lo último que quisiéramos nosotros, ustedes como alumnos y nosotros como profesores. Muchas gracias. Bien, ahora invitamos al doctor Iván Meini. Claro que sí. Primero voy a agradecer al Centro Federado de Derecho la iniciativa que ha tenido para organizar este espacio de conversación, de debate, de reflexión sobre un tema que yo creo está durmiendo más de lo necesario, ¿no? Hace bastante que ya no se discute sobre el conflicto entre... El Centro Federado lo ha denominado conflicto entre la universidad y el arzobispo. Yo he tomado la libertad de modificar un poco el ámbito del conflicto, porque yo estoy convencido que ya hace tiempo dejó de ser un conflicto entre la universidad y el arzobispo y pasó a ser, hace ya varios meses, un conflicto entre la universidad y el Vaticano y la Iglesia, en buena medida. Yo he preparado unas pequeñas proyecciones para presentar cómo veo yo los hechos. Como abogados tenemos primero que explicar qué ha pasado, cuáles son los antecedentes, de la manera más objetiva. En la segunda intervención intentaré desarrollar un poco los temas que surgen a partir de la presentación de los hechos, que está en el esquema que nos han planteado bajo el rubro de la autonomía, de la autonomía de la universidad, y ya en el tercer momento hablaré, siempre siguiendo el esquema que nos ha pasado al Centro Federado, sobre lo que podría pasar en el futuro, o lo que uno esperaría debería pasar en el futuro. Pues bien, por favor. Hechos relevantes. Por supuesto, en 10 minutos es imposible hacer un recuento de todos los hechos relevantes que forman parte de esta discusión, pero voy a mencionar unos cuantos. La universidad, efectivamente, como todos sabemos, fue fundada en el 17, en 1917. La constitución de la universidad fue el 25 de octubre del año 17, y efectivamente, como ha recordado el profesor Mario Castillo, fue el padre Intilac. No fue el padre Intilac y 5 civiles,
fueron 6 personas, entre ellas el padre de Intilac. De manera que, desde mi punto de vista, no es correcto privilegiar la posición de uno de los 6 fundadores sobre el resto. Fue un grupo de personas, de los cuales uno, ciertamente, el más ilustre probablemente, sin duda, el que estuvo más comprometido luego con la marcha de la universidad, fue el padre de Intilac. Es cierto que también contó con la autorización de la autoridad eclesiástica en ese momento, sin duda. Este es el acta de constitución de la universidad. Cuando uno la revisa, son 4 caras, el año 17, cuando uno la revisa, en realidad te encuentra poco. Claro, en ese momento simplemente se constituyó la Universidad Católica y efectivamente el objeto era la enseñanza superior de las ciencias y las letras siguiendo el criterio católico. Se establece expresamente, no se establece más, no se establece quién va a determinar qué significa ese criterio católico. No se establece quién va a dotar de contenido, ni decir si alguien es católico o no dentro de la universidad. Simplemente, y ahora que veo la foto del Monseñor Dagner, recuerdo el libro que él escribió y que ha sido publicado el año pasado por la universidad, Los primeros días de la universidad, en donde él cuenta justamente las ideas que tenía este grupo de fundadores de la universidad, y entre ellos el padre Intilac, a la hora de fundar la universidad. Es verdad que ellos querían preservar el espíritu católico de los estudiantes, que según ellos se perdía cuando ingresaban a la entonces casi única universidad donde podía estudiarse, que era San Marcos. Y para prevenir un poco lo que podría pasar con las juventudes católicas en San Marcos, tuvieron la idea de fundar esta universidad católica. Universidad Católica, no pontificia. Fue en el año 42, el 30 de septiembre del año 42, en virtud del decreto 1040.42, que el Vaticano erige como universidad pontificia a nuestra universidad. Este es el decreto. 3 párrafos. Tampoco se explica mucho. Así suelen ser los decretos, o supongo solían ser los decretos del Vaticano. Es decir, recibida la solicitud, fue una petición de la universidad, de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Fueron los sacerdotes de esta congregación, o la universidad, la que pidió esa mención honorífica. El Vaticano la dio. Pío XII. Paréntesis. Yo les recomendaría que pongan Pío XII en internet para que vean las relaciones que mantenía Pío XII con el Estado Franco, de Mussolini y con la Alemania nazi. Pero digamos, eso es un dato aparte. La universidad pasa a ser pontificia. A partir de aquí, algunos sostienen que la universidad pasa a ser propiedad de la Iglesia. Hay un informe muy sesudo del profesor César Delgado Barreto, especialista de nuestra Facultad en Derecho Internacional Público, está en la página web de la universidad, en donde con lujo de detalles cuenta por qué la universidad no es una universidad de derecho público según el derecho canónico, y por qué es una universidad de derecho privado sujeta a la legislación peruana y por ende a la Constitución peruana. Por favor, no, antes. Perfecto. En el año 80, en virtud del decreto 23.211, una semana antes de que Morales Bermúdez dejara el gobierno, y ya había estado elegido de la UNE, es decir, poco antes de recuperar la democracia, el Perú suscribe un acuerdo con la Santa Sede, que se llama o se denomina concordato. En este acuerdo, que también es mencionado por el decreto último del Vaticano que nos despoja del título de pontificia y católica, se menciona que en virtud de ese acuerdo el Vaticano tendría casi un derecho absoluto sobre la universidad. Yo solamente quiero leerles el artículo 19 de ese concordato. La Iglesia tiene plena libertad, me ha faltado una A, para establecer centros educacionales de todo nivel de conformidad con la legislación nacional. Es decir, ya es el propio acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede, el Estado del Vaticano, el que establece cuál es el marco jurídico que ha de seguir la educación católica o los centros educativos de la Iglesia Católica en el Perú, sujetos a la legislación nacional. Han habido una serie de juicios por parte del representante del arzobispo hacia la universidad y por parte de la universidad hacia el representante del arzobispo. Han habido una serie de demandas, de juicios que hasta ahora están ahí. Si yo tuviera que resumir la razón de fondo de por qué estos juicios han existido,
Diría que en un principio efectivamente fueron por la herencia de don José de la Riva Bueno, ¿verdad? El señor Cipriani no veía con buenos ojos que la universidad manejara los fondos no heredados por José de la Riva Bueno, sino el producto de los bienes heredados por Ribagüero. Es distinto. Ribagüero legó a la universidad una serie de bienes hace muchísimos años. Con esos bienes y con otros bienes, y producto del trabajo, del sacrificio de muchos profesores, de muchos alumnos y de la comunidad universitaria, la universidad es lo que es hoy día. El argumento del representante del arzobispo y de la iglesia, de que la universidad y todos sus bienes le pertenece a la iglesia, porque así se deduciría o de los testamentos de don José de la Riva Bueno, no solamente es falaz, sino que está plagado de una serie, en mi concepto, de incorrección. Fíjense en todo caso, estos juicios, iniciados desde el punto de vista formal para discutir la herencia de don José de la Riva Bueno, en realidad luego se han transformado para discutir una serie de temas vinculados. La adecuación que reclama el Vaticano de nuestros estatutos hacia la ex corde ecclesia, y en buena cuenta, hay que decirlo, el control financiero de la universidad. Es decir, hay una preocupación del señor Cipriani por cómo se invierten los fondos de la universidad. A partir de ahí es que su representante demanda a la universidad para tener mayor presencia y control sobre la junta administradora de los bienes que se heredaron de don José de la Riva Bueno. Y por supuesto es también una discusión sobre la elección del rector y las autoridades. Hay que decirlo. Como vamos a ver en un segundo, por favor, fíjense, esta carta del cardenal Cipriani al rector de la universidad, que está en la página web de la universidad, fechada el 16 de julio del 2011, yo creo que me releva de muchos comentarios porque es la propia voz de Juan Luis Cipriani, de nuestro gran canciller, quien ha escrito esta carta. Es una realidad que la Pontificia Universidad Católica del Perú es de propiedad de la Iglesia, del episcopado peruano, no del arzobispo de Lima, desde su origen y por su naturaleza jurídica. No lo digo yo, lo dice el gran canciller. Exigen correcciones en los estatutos de la Pontificia Universidad Católica de Perú a efectos de garantizar su identidad católica. Es decir, hay un riesgo de que esta universidad pierda su identidad católica, nunca nos dicen por qué, y patentizar su dependencia de la Santa Sede. Eso es lo que se está buscando. Claro, si se estima que esta universidad es propiedad de la Iglesia, lo que se quiere es patentizar su dependencia de la Santa Sede. Por favor. Se terminó. Bueno, yo en todo caso seguiré después cuando me gane o cuando me lo permita De todas maneras, Ya, el que continúa, pero solo por una cuestión de orden, vamos a pasar al tema de autonomía universitaria y consecuencias. Continuamos con el doctor Iván Meito. Perfecto. Muy bien, porque como les decía, creo que a partir de este momento uno puede empezar a discutir sobre el contenido de las ideas del gran canciller referidas a el concepto de autonomía. Fíjense lo que sigue diciendo el gran canciller. Esta universidad está regida por el Código de Derecho Canónico del 83, la Constitución Apostólica ex corde ecclesia, los elementos aplicativos de la misma Constitución Apostólica aprobada el 5 de enero del 2000, la Constitución Política del Perú, bueno, la menciona, en cuarto lugar, pero la menciona, la ley universitaria y demás normas. La universidad, en cuanto católica, sostiene, inspira y realiza su investigación, la enseñanza y todas las demás actividades según los ideales, principios y actitudes católicos. Nadie podría cuestionarlo. Claro, el problema es quién decide qué es católico aquí. ¿Quién es el que se reserva el derecho de decidir si tal o cual investigación se condicionó con la moral de la Iglesia Católica? Como vamos a ver en unos minutos, es el propio gran canciller. Por favor. Fíjese en las propuestas de modificación del estatuto, lo que el gran canciller pretende que se le reconozca y que por supuesto ha sido objeto de discusión. Atribuciones del gran canciller: promover la buena marcha de la universidad y vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico. Si es potestad del gran canciller, es obvio que es él quien va a decidir si se cumple o no el espíritu católico en tal o cual actividad.
Si surgieran problemas acerca de tal requisito, él tomará las medidas necesarias para resolverlos, de acuerdo, por cierto, a las autoridades académicas competentes y conforme a los procedimientos establecidos en este estatuto. Atribuciones del Gran Canciller: proponer a la Congregación para la Educación Católica en el Vaticano el nombre del rector, que debe ser confirmado como rector, el cual será nombrado por el Gran Canciller a partir de 3 candidatos elegidos por la Asamblea Universitaria. En buen cristiano, la Asamblea Universitaria, nuestro órgano de gobierno con jerarquía superior, simplemente tendría que elegir a 3 candidatos y sería el Gran Canciller quien, según su sano juicio, elegiría de esos 3 candidatos quién sería el rector. Además, debe ser el Gran Canciller quien reciba la profesión de fe del rector cuando comience a ejercer el cargo. Es decir, el elegido en esa terna por el Gran Canciller como rector tendría que, no sé, confesarse, profesar que predica el mismo concepto de catolicismo que el Gran Canciller, y si no, tendrá que adecuar su concepto de fe a lo que el Gran Canciller entiende tiene que ser lo católico en esta universidad. ¿Bien? Porque si no, entiendo, no le daría pues la venia. Conceder la misión canónica a quienes enseñan materias concernientes a la fe y costumbres después de haber hecho la profesión de fe. Esto ya existe, pero fíjense, esta es la razón, o esta es la cláusula que ha permitido que ilustres profesores de esta universidad, sacerdotes que han dedicado muchísimos años de su vida a esta universidad, hayan sido vetados por el cardenal el año pasado para seguir enseñando aquí, simplemente por mostrar públicamente su apoyo en este conflicto a la universidad y no al arzobispo. Es decir, lo que siempre fue una cláusula que la universidad se la otorgó al Gran Canciller como un acto de consideración y respeto, fue mal utilizada por el Gran Canciller para censurar a profesores que habían opinado públicamente en contra de su posición en este conflicto. ¿Qué sostiene dentro de este conflicto el Gran Canciller con respecto a la Asamblea Universitaria? La Asamblea Universitaria, por supuesto, tendrá que reformar el estatuto de la universidad cuando lo considere necesario, pero proponérselo al Gran Canciller para que, con el debido consenso, lo envíe a la Congregación para la Educación Católica para la aprobación final. Es decir, en buena cuenta, la Asamblea Universitaria pierde la posibilidad y la capacidad de modificar su estatuto. Eso siempre estaría sujeto a la decisión final, a la aprobación o censura, reprobación de las autoridades del Vaticano. Con respecto a los profesores, y es trasladable a los alumnos, al momento del nombramiento todos debemos ser informados de la identidad católica de la universidad y sus implicaciones, y también de la responsabilidad de promover o al menos respetar tal identidad. Perfecto, eso hoy día existe y no genera ningún conflicto. En los modos acordes con las diversas disciplinas académicas, todos los profesores católicos deben acoger fielmente, y todos los demás docentes, se supone los que no son católicos, deben respetar la doctrina y moral católica en su investigación y en su enseñanza. ¿Quién decide qué es la moral católica? Obviamente el Gran Canciller. Es obvio, ¿no? No va a ser el propio profesor. Yo supongo que si el Gran Canciller no estuviera escuchando, diría que yo no soy católico, a partir de este recuento de hechos, supongo. En caso de que llegaran a faltar las cualidades intelectuales, pedagógicas y morales exigidas al docente, este será removido de su cargo, observando el modo de proceder establecido en el presente estatuto. ¿Quién decide si un profesor ya no tiene las credenciales académicas? El jefe de departamento. Para eso está, ¿verdad? ¿Quién decide si no tiene cualidades pedagógicas? Pues el jefe de departamento, y para eso está, según la ley universitaria. ¿Quién va a decidir si ya no tiene las cualidades morales que se le exigen? Obviamente, el Gran Canciller. Pongo como ejemplo para que esto, digamos, para que vean que esto no es un mero riesgo ni una especulación. Monseñor Javier del Río, que es el obispo de Arequipa, quien además es uno de los representantes de la Conferencia Episcopal Peruana en nuestra asamblea universitaria, es miembro de la asamblea universitaria de esta universidad, tuvo, en mi concepto, la osadía de enviar una carta al rector de esta universidad hace 2 años pidiendo que se separe a 6 profesores de esta universidad por haber opinado públicamente a favor de la píldora del día siguiente. Menciono esto simplemente como ejemplo de lo que es la censura
a la libertad de opinión, algo no solamente fundamental en un Estado de Derecho, sino absolutamente fundamental en una universidad que quiera seguir siendo libre. Lo menciono como ejemplo, y es algo real. Por favor. Sí. Frente a todo esto, frente a la solicitud del gran canciller de modificar los estatutos de la universidad conforme a lo que he narrado, la Asamblea Universitaria el 23 de septiembre del 2011 se pronunció, después de un largo debate de más de 9 horas. El profesor Marcelo Ronet no me dejará mentir, que está aquí presente. Y en ese acto de la Asamblea Universitaria, iba a decir por unanimidad, pero solo un miembro se abstuvo. El resto, todos votaron a favor de rechazar las propuestas de modificación del estatuto planteadas por el gran canciller, por afectar obviamente la autonomía de la universidad. En ese mismo acto, la Asamblea Universitaria reafirmó el carácter católico de la universidad, como históricamente ha sido, e insistió en la necesidad de seguir dialogando. ¿Por qué creo que esto es importante? Porque sienta la postura o explicita la postura que tiene y ha tenido la universidad. Hay que seguir dialogando, por supuesto que sí. Somos una institución que persigue finalidades católicas, pero somos una universidad y como tal autónoma. Y no vamos a, o no se admitiría, según este comunicado, que se modifique el estatuto para dar lugar a cláusulas que pongan en jaque o en riesgo la autonomía de la universidad. A partir de ese momento siguieron las conversaciones entre el rector de la universidad, en realidad el equipo rectoral, y el gran canciller. Fueron varias semanas de conversaciones y se llegó a un preacuerdo. Es un preacuerdo, así se le denominó, a un documento redactado entre el rector y el gran canciller, en donde ponían fin a la controversia. La controversia no era solamente la modificación del estatuto, era también qué pasaba con los juicios, obviamente. Porque, como todos ustedes saben, los bienes de la universidad están embargados. Es decir, la posibilidad financiera de la universidad de acceder a créditos es prácticamente nula. Es decir, el representante del arzobispo en los juicios se ha encargado de maniatar financieramente a la universidad. Seguramente son artes de los procesos judiciales, no lo sé, ¿no? Yo creería que hay un poco de no sé cómo decirlo, mala onda, por ponerlo en términos judiciales. Pero bueno, ese preacuerdo se redactó, no fue discutido ni aprobado por la Asamblea Universitaria, porque antes de que se discutiese, antes de que el rector lo presentase a la Asamblea Universitaria, el propio gran canciller públicamente dijo que en realidad ese preacuerdo no reflejaba su parecer, que antes de discutirse la universidad tendría que modificar el estatuto y luego recién él iba a ceder en los juicios, ¿no? Iba a abstenerse de seguir litigando judicialmente, lo cual, según palabras de nuestro rector, era un acto que contradijo, que manifiestamente era contrario a la buena fe que se había tenido a la hora de negociar y que no estaba explicitado en ese preacuerdo. Pero ese preacuerdo, en realidad, a criterio de muchos, y yo soy uno de ellos, contiene o contenía una serie de cláusulas absolutamente lesivas a la autonomía universitaria, porque en gran parte recogía las propuestas del gran canciller que les he leído hace unos minutos. Elección del rector por parte de él a partir de una terna, control financiero de la universidad, contenía una cláusula candado. No se iba a poder modificar el estatuto de la universidad en nada sin la autorización del gran canciller. Y así una serie de concesiones, es el término que yo utilizo, que la universidad quiso hacer al gran canciller para neutralizar el riesgo que implican los juicios. Porque es un riesgo, nadie lo puede negar. Litigar en este país ya es un riesgo, ¿no? Y si uno revisa el proceder el íter de los procesos y las resoluciones judiciales y la extraña forma como se han dado y el extraño contenido que tienen, sin duda es un riesgo grave. El 11 de julio del 2012, el Vaticano emite el decreto 3168/12/RS, que es este famoso decreto que prohíbe a la universidad seguir usando el término pontificia y el término católica. Yo
tengo por aquí, quería mostrárselos. Es un texto de 3 páginas. Bueno, se me ha traspapelado. Acá está. Es este. 3 páginas. Decreto. Decreto es 3 párrafos, en donde se prohíbe a la universidad seguir usando el título de pontificia y católica. Sin embargo, se dice que la universidad, como persona jurídica pública que es de la Iglesia, sigue estando sometida a la legislación canónica. Es decir, nos impiden usar el título de pontificia y católica, pero según ellos seguimos siendo propiedad, al menos la universidad sigue siendo propiedad de la Iglesia. Cuando uno revisa los considerandos de este decreto, se da cuenta que hay una serie de falacias y sin razones. Por ejemplo, se cita el artículo 19 del Concordato, este que hemos revisado hace unos minutos, en donde expresamente se menciona que la relación entre el Estado peruano y la Santa Sede de cara a fundar la Iglesia y instituciones educativas es de acuerdo a la legislación peruana. Pero no, lo citan, pero resuelven, digamos, decretan según otro parecer. Y tiene una serie de consideraciones que no viene al caso discutir, y en todo caso les sugiero que lo lean, está colgado en la página web de la universidad. Frente a ese decreto prepotente, arbitrario, injusto, que vulnera la autonomía universitaria, porque autonomía universitaria no es solo dinero, es autonomía académica, es autonomía administrativa, es autonomía política, es autonomía frente a poderes ajenos a los intereses de la universidad. En unos minutos vamos a reflexionar sobre eso. Bueno, frente a eso, la Asamblea Universitaria el 23 de julio del 2012 emite un comunicado, decide, en primer lugar, deplorar el decreto. Este decreto, discutido también en una sesión maratónica de 5 o 6 horas, fue objeto de un juicio, fue deplorado. Deplorar es lamentar, ojo, es lamentar. Es decir, la universidad lamenta este decreto. Sin embargo, reitera su compromiso con los valores católicos, ¿verdad? Si yo tuviese que resumir entonces sobre qué versa el conflicto a partir de este muy resumido resumen de hechos, hay muchos hechos que están flotando alrededor, diría que no se cuestiona la identidad católica de la universidad. Si ustedes investigan, no existe ni un solo cuestionamiento a la identidad católica de la universidad. Ciertamente existe el cuestionamiento de Monseñor Javier del Río, que pidió la separación de 6 profesores, por opinar a favor de la píldora del día después. Si ese es el tipo de cuestionamiento que se hace a la identidad católica del Perú, ya pueden sacar ustedes sus líneas sobre qué se va a entender o qué se podría entender por identidad católica. Y en todo caso, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que yo al menos entiendo por identidad católica? Yo creo que en definitiva es un conflicto por el control de una universidad rentable. Dinero. Y es un conflicto por el control de una universidad que forma líderes y fomente el libre pensamiento. Creo que eso se puede sostener además si uno revisa hechos recientes, entre otros la destacada participación que ha tenido esta universidad, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A muchos puede no gustarles lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación dijo, están en toda la libertad de pensarlo, pero es cierto que la universidad decidió institucionalmente apoyar ese esfuerzo, así como otros esfuerzos que implican saber qué es lo que ha pasado en la historia reciente de este país. Gracias. Todo esto me lleva a discutir sobre la autonomía. ¿Qué es autonomía? Uno puede entender por autonomía probablemente lo que el otro o lo que el compañero no entienda. Yo entiendo por autonomía la independencia de la universidad frente al control o al poder político, económico y administrativo. Es una definición absolutamente, digamos, reducida. Uno podría discutir mucho sobre la autonomía. Pero la autonomía universitaria, que es además uno de los derechos que la ley universitaria peruana confiere a toda universidad, es decir, no es un privilegio. No es que la autonomía hay que batallarla. La autonomía es consustancial, no a esta, a toda universidad. Es independencia frente al poder político, económico, administrativo. Es verdad que la autonomía tiene distintos grados y distintos niveles. Una universidad pública a lo mejor tiene distintas maneras de explicitar su autonomía frente al Estado que lo que tiene una universidad privada, por supuesto.
De manera que hay que tener en claro cuál es la naturaleza jurídica de la universidad para a partir de ahí establecer cuáles son los límites de la autonomía. Pero la función de la autonomía no es otra que garantizar que sea la comunidad universitaria la que gobierne la universidad. Obviamente, si es así, es porque la autonomía pretende garantizar que sean los intereses de la universidad y no intereses ajenos los que guíen las decisiones en la gestión, enseñanza e investigación universitaria. Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Digamos, es simplemente descomponer el concepto de autonomía. Claro, la autonomía así descrita tampoco sirve de mucho. A mí me sirve vincularla con la función social de la universidad. Es decir, ¿para qué somos universidad? ¿Qué hacemos en esta universidad? ¿Cuál es el rol que tiene o la misión que tiene que cumplir esta universidad que nos autoproclamamos como la mejor universidad del país? ¿Cuál es el rol social, la función que tenemos? ¿Cuál es la obligación moral que tenemos de seguir siendo lo que somos? Yo creo que la universidad tiene 3 grandes misiones. No digo nada nuevo. La enseñanza, la investigación y promover el desarrollo de su entorno. La misión social de la Universidad Peruana, y en realidad la misión de esta universidad, es encontrar el mejor modelo universitario que le permita cumplir con esa función. Enseñanza, investigación crítica, libre y transmisión de esos conocimientos a la colectividad, es decir, desarrollo del entorno. Creo que ese modelo se puede ir perfilando. Creo que lo somos. De alguna manera creo que esta universidad ha contribuido muchísimo a el desarrollo de su entorno. Creo que le falta todavía mucho por hacer. Pero sin duda notas características de ese modelo tienen que ser excelencia académica, respeto por la opinión ajena, no discriminación y conocimiento de la realidad. Uno podría definir todo esto básicamente en un concepto que es el humanismo. Cuando he tenido oportunidad de discutir con muchos colegas y alumnos sobre el conflicto de la universidad y la autonomía, dicen, no podemos perder la naturaleza católica de esta universidad. El profesor Mario Castillo lo acaba de decir. El corte moral de la universidad, la identidad católica. Yo pregunto, ¿en qué consiste esa identidad católica, ese corte moral que se pondría en riesgo si es que nos separamos del Vaticano? Cuando uno revisa la ley universitaria, es decir, aplicable para universidades estatales, públicas y privadas, encuentra lo siguiente. Gracias. Son fines de las universidades, no solo de esta, de cualquiera. Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal, realizar investigaciones en las humanidades, ciencias y tecnologías, formar humanistas, de acuerdo con las necesidades del país, desarrollar en sus miembros valores éticos y cívicos, actitudes de responsabilidad y solidaridad social, conocimiento de realidad social. Se rigen por los siguientes principios: búsqueda de la verdad, afirmación de los valores y servicios a la comunidad, pluralismo y libertad de pensamiento, crítica de expresión y de cátedra, lealtad a los principios constitucionales, rechazo de toda forma de violencia, intolerancia y discriminación de tendencia. Yo siempre que discuto estos temas hago una pregunta porque soy incapaz de responderla. Es una pregunta hipotética. Y no quiero que se me malinterprete. ¿Dejaríamos de ser realmente una universidad sin identidad católica, sin catadura moral, sin reserva de principios? ¿Dejaríamos de ser una universidad que persigue la excelencia académica? ¿Dejaríamos de ser leales frente al compañero? ¿Dejaríamos de ser tolerantes? ¿Empezaríamos a discriminar? ¿Empezaríamos a rechazar por función de género, opción sexual? Termino. Si es que en algún momento nos despojamos del título de pontificio, es esa palabra, es ese vínculo formal el que nos garantiza la catadura moral y la identidad católica de valores y principios de esta universidad. Yo creo que no. Gracias. Continuamos con el doctor Mario Castillo Freire. Creo que no se puede hacer una distinción seria
hablando como que el arzobispado es una cosa y la iglesia es otra. O sea, y que el cardenal es una cosa y que la iglesia es otra. Es decir, ahí vemos el tema de la personalización. Es decir, yo digo, claro, no había problema cuando Vargas Alzamora, que era un respetado sacerdote jesuita, era cardenal, porque nos simpatizaba. Pero sí hay problema cuando el cardenal no nos simpatiza. Ahí está el cardenal, la iglesia por otro lado. Pues el cardenal es así, porque él ha sido nombrado por Juan Pablo II, ¿no es cierto? Entonces el cardenal no va por allá y la iglesia va por otro lado. Y las decisiones que ha tomado la iglesia aquí han sido plenamente respetadas, plenamente respaldadas por la Santa Sede, por Benedicto XVI, y no sabemos qué pasa ahora con el Papa. Es decir, pero sin duda el Papa no puede, el Papa actual me refiero, no podrá aprobar un modelo de universidad católica que sea efectivamente contrario al principio de la Iglesia Católica, salvo a menos pues que en ese momento presente su renuncia como Papa. Lógico, porque sin duda sería pues absolutamente contrario a los principios más básicos, ¿no es cierto?, de su función. Luego, yo quería referirme a Dintilac. Yo discrepo radicalmente con lo que ha dicho Iván en torno a que Dintilac era uno más de los 5. Yo me permito, Iván, yo soy recoletano, yo estoy en el colegio Recoleta. Y apenas ingresé a la universidad hice 2 trabajos, uno sobre Dintilac y uno sobre Ribagüero, que lo publiqué en el boletín de mi colegio, siempre es el colegio. Y la presencia de Dintilac por sobre los otros 5, o sea, no es porque 5 firman el acta. Dintilac fue un hombre que se fajó 30 años como rector de la universidad, el único rector que ha sido rector del 17 del 47, y además llevaba a una universidad que era muy humilde. Cuando al secretario general, el doctor Javier Correia, le decía, padre, no hay con qué pagar la quincena a los profesores, Dintilac decía, ya, Dios proveerá, y efectivamente por ahí había una viejita que hacía una donación y la universidad podía pagar a los profesores. Esa era la católica, que funcionaba en diversos locales, muchas veces prestados. La católica de antes no es esta católica que ya lo vemos como resultado y que sin duda sí merece el apetito de algunos intereses que no son los de su tradición para hacerla propia. Por eso acá cuando se nos habla de apetitos, de que la católica, claro, la iglesia quiere apoderarse, un ratito, ¿apoderarse de qué? Si el vínculo de la iglesia con la Universidad Católica es un vínculo de siempre. De tal manera que de qué cosa se va a apoderar. O sea, como si la iglesia fuera una delincuente. Como si las autoridades de la iglesia fueran delincuentes. Así se nos está hablando. O sea, un piraña. Un piraña que fuma terocal y después se quiere tirar la católica. Por favor, la cosa no es así, señor. Y acá hay varias cosas más importantes que quiero yo señalar. Fíjense ustedes, el título de pontificia, claro que la católica no nació con el título de pontificia. Y no nació con el título de pontificia porque el sumo pontífice no arriesga elegir a una institución con el título de pontificia apenas se crea. La católica nace como católica, incluso como le decían la academia, incluso por fastidiarlos a Marquino decían la academia de Dintilac, ¿no? Y los primeros años, los exámenes de la católica de ingreso se daban en San Marcos. No lo daban como lo han dado ustedes o yo, se dan en San Marcos, ¿no es cierto? Y recién la católica ha podido ser lo que es con el paso de los años. Y los primeros 30 años, señores, fueron la labor encomiable de ese sacerdote. Y luego, ¿quién lo sucedió? El monseñor Fidel Turino, si no me equivoco. Y luego vino MacGregor. O sea, ¿cuántos sacerdotes han sido rectores de la universidad? Claro, yo ya entré en la época de Tola, ¿no es cierto? Y luego ya vinieron todos los demás, fueron civiles. Pero no es cuestión de que la iglesia por ahí pasó. Luego, naturalmente, el título de pontificia se le da a los 25 años. ¿Cuándo? Cuando se había constatado que esta universidad representaba lo que la iglesia quería que representara. Y algo más. En todo esto nos estamos olvidando, ¿saben de quién? De Ribagüero. ¿Saben quién fue Ribagüero? Ribagüero fue un ilustre humanista que dejó toda su fortuna, no tuvo familia, no tuvo esposa, no tuvo hijos, se casó, y dejó toda su fortuna para nosotros, para la Universidad Católica, donde estamos sentados en señores. Esto no empezó ayer. Y a Ribagüero, ¿qué cosa? Ribagüero donó esto con la mayor buena fe, lo dejó en herencia a la Universidad Católica con la mayor buena fe de que esta universidad siguiera siendo la universidad que fue en esos tiempos. Claro, las instituciones pueden cambiar, pero sin duda esta institución es lo que es.
por historia, por estatutos y por muchas cuestiones de orden jurídico que sería largo explicar acá y que yo les puedo responder preguntas a ustedes. Seguramente la responderé porque algunos de ustedes me lo sabrán. Luego, yo estoy en absoluto desacuerdo, y por eso pedí oportunamente la renuncia del señor rector. El único profesor que ha pedido la renuncia del señor rector soy yo. Luego pedí hablar con él y se me negó a recibir. Y espero que algún día me vuelva a recibir mi buen amigo y profesor, el doctor Marcial Rubio. Pero se negó a recibir, yo respeto, cada quien habla con quien quiere. Bueno, yo pedí la renuncia del rector, ¿saben por qué? Porque me daba vergüenza que las autoridades de mi universidad manejaran de la manera tan infantil como lo han hecho ante la opinión pública el tema de conflicto. Un rector y los vicerrectores no pueden prestarse a tomarse fotos con un fantoche disfrazado de cura o de cardenal. Un rector no puede salir y los vicerrectores no pueden salir a hablar frente al populacho como si fuera la plaza pública y auspiciar situaciones absolutamente reñidas con la investidura que tiene y debe tener un rector de la universidad. En eso tuvimos algunos intercambios de correos con mi amigo Iván, ¿no es cierto? Yo pedí la renuncia, pero ¿saben qué pasa? Y se lo voy a decir con todas sus letras. Marcial Rubio hoy está más cerca de mi posición que la de Iván. Aunque no le parezca, usted dice, ¿está loco? No, estoy loco. Porque Marcial Rubio, yo lo apoyo en eso. Está haciendo todos los esfuerzos posibles, tratando de tomar todos los contactos posibles, no solo con el anterior Papa que lo hizo, sino con el nuevo Papa, que es además jesuita, de la congregación del colegio donde él estudió, todo lo demás. Todos los contactos, ¿saben para qué? No para romper, sino para llegar a un acuerdo que nos permita de repente dar por olvidado un incidente como este. Para llegar a un acuerdo que la Católica siga siendo una universidad que pueda usar, de acuerdo a la Iglesia, los títulos de pontificia y de católica. O que me desmientan quienes están aquí, saben la historia, de que Marcial, nuestro amigo rector, no está tratando de contactar con todos los cardenales que pueda contactar a efectos de que se solucione el tema de la mejor manera. ¿Cómo? Adecuando el estatuto y que la universidad siga siendo la de siempre. ¿O es que Marcial, y hago la pregunta para ver si alguien me desmiente, o es que Marcial quiere la ruptura? Que hay algunas personas de repente en su entorno, algunas personas en los vicerrectorados que quieran eso y que no lo hayan manifestado públicamente, no lo sé, podría ocurrir, pero Marcial Rubio estoy convencido de que no. Y a pesar de mis discrepancias, yo apoyo a Marcial en ese intento de que no haya ruptura. Además, señores, y acá es muy importante algo, la asociación de exalumnos de la universidad, que no representa poca cosa, que no es moco de pavo, representa a muchos de los exalumnos, no son de exalumnos, no, representa pues a los que trabajamos, a los que movemos la sociedad, es la católica, los exalumnos de la católica en muchos casos mueven la sociedad, la política, etc. La asociación de exalumnos ha publicado el año pasado un comunicado muy serio, invocando a que no se pierda el diálogo y que se pueda llegar a un acuerdo, pero no fueron los únicos. También hubo comunicados de un grupo de profesores nucleados a través del ex rector y persona de mucho respeto, el doctor Salomón Lerner Febres, quienes apuntaban en el mismo sentido. También por un grupo de profesores en el cual yo me inscribo, que es un grupo de profesores, que no tenemos un nombre específico, que sacamos un comunicado por una PUC pontificia y católica, que apuntamos en el mismo sentido. Sin embargo, y Iván me lo tiene que reconocer porque le faltó un minuto para terminar su idea, pero esa era la idea que faltaba, Iván, la que te voy a decir. Y qué bueno que esté aquí no solo Iván, sino que también está Marcial Blondet, mi querido amigo, mi estimado amigo. Marcial Blondet, Iván Meini, Alan Ferli, Miguel Justi, Natalia Guiñiz, Susana Reis y otros profesores publicaron el año pasado un comunicado que se llama Foro de Docentes de la PUC respalda defensa de la autonomía de la universidad. Yo también lo podría firmar por el título, pero dice dentro de este comunicado: reconocer que ha llegado la hora de redefinir nuestra identidad institucional y tomar distancia definitiva de la jerarquía de la Iglesia. Ojo, una vez más, jerarquía de la Iglesia, ya no nos chupamos el dedo, no es jerarquía de la Iglesia por allá y Iglesia por acá. ¿No es cierto? Es como que digamos, no, la jerarquía de la católica. Y la católica, no, la jerarquía de la católica no me gusta, Marcial es director. Pero la jerarquía de la católica representa a la católica y la jerarquía de la Iglesia representa a la Iglesia. Entonces no vayamos con esas cosas. Reconocer que ha llegado la hora de redefinir nuestra identidad institucional y tomar distancia definitiva de la jerarquía de la Iglesia, la cual ha dado muestras más que suficientes de intransigencia y falta de comprensión del sentido de autonomía de la vida universitaria. Luego, tantos esfuerzos desplegados por nuestra parte para llevar a cabo un diálogo respetuoso que propicie mi entendimiento, ha quedado claro que nuestro modelo de universidad es incompatible con los requerimientos de la actual jerarquía de la Iglesia, o sea, la Iglesia.
Señores, ¿ruptura o no ruptura? Creo que el tema básicamente se centra ahora en eso. En tratar de tener paciencia y hacer todos los esfuerzos para que nuestra universidad siga siendo la universidad católica que siempre conocimos. La universidad en quienes nosotros confiamos al momento de postular. En la universidad que cuando nosotros éramos estudiantes, nuestros padres confiaron al pagarnos nuestras boletas y apostar por esta universidad. O que la universidad sea una apuesta al vacío. Yo confío en lo que dice Iván, claro, yo creo que si Iván fuera rector de la universidad, ¿no es cierto? Marcial Blondet, cuando postule sea rector de la universidad, ¿no es cierto? Seguramente sería una universidad humanista. Pero, ¿y si no son ellos? ¿Y si no son ellos? ¿Y si por ahí, de repente tenemos gato por liebre? ¿Son otros? ¿Cuál es el sentido de la universidad? ¿Cuál sería la diferencia entre nuestra universidad en el sentido de rumbo, de ética, de afirmación institucional? ¿Qué diferenciaría la Universidad Católica del resto de universidades privadas? ¿Algo la diferenciaría? Nada, que sería la ex católica, la PUC, ¿no? Más fácil, la PUC. Bueno, y así no es la cosa, pues señores, la cosa al pan pan y al vino vino. Y acá hay más. ¿Qué emplea que no podamos utilizar los títulos? Yo estoy muy preocupado por no emplear los títulos. ¿Eh? Es como que el día de mañana me digan que no me puedo llamar Mario y me pedía Castillo. ¿Cómo me llamo? Pero ojo, pero quien me quita los nombres me dice, pero sigue siendo Mario Castillo, porque es obvio que sigue siendo Mario Castillo. El decreto de la Santa Sede, acá tiene una parte muy interesante que le he leído, Iván. Dice, se declara al mismo tiempo que la citada universidad como persona, luego de prohibirnos los títulos, se declara al mismo tiempo que la citada universidad como persona jurídica pública, que es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica en las materias en que está actualmente vinculada, aunque por las razones indicadas haya sido privada del derecho a utilizar su denominación de los títulos de pontificia y de católica, y la que la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno respeto de la disciplina canónica. O sea, en buena cuenta, no es que, según algunos, nos zafamos del problema porque nos quitaron los títulos y aprovechemos a río revuelto, ganancia de pescadores y se acabó. Ruptura total. No, porque aunque la asamblea universitaria, si algún día acordara la ruptura total, esa ruptura total sería absolutamente ilegal. Por los orígenes de la universidad, por la historia, por el derecho civil, por el derecho canónico, sería absolutamente ilegal. Si el día de mañana tienen mayoría en la asamblea universitaria y acuerdan que la católica ya no es ni pontificia, ni católica, ni nada más, sino la universidad de Pando, ¿correcto? O la primera universidad caviar del Perú, como le puso alguien, ¿no es cierto?, de chiste, ¿no es cierto? Esa decisión sería ilegal. ¿Y saben qué vendría? Claro, que vendría, inmediatamente vendría a alguien muy contento, entronizado en el rectorado. Pero luego vendría la sucesión de procesos con la Santa Sede. La sucesión de procesos no por otra cosa, sino para obligar a la universidad a retomar el rumbo que según la Iglesia habría perdido. Es decir, señores, ustedes no pueden dejar de ser lo que son y son parte de mí. Ojo, cuando yo escucho estas cosas, yo me parece pensar que la Iglesia Católica es un poco puesta como el diablo, ¿no? O no fue parte de la Iglesia Católica. Pues yo, lamentablemente, no sé si ahora los tiempos han cambiado, lamentablemente soy bautizado, soy confirmado, me he casado por la Iglesia, o sea, soy un bicho raro de repente, ya, pero seguramente pues no me parece mal a la Iglesia, correcto. Entonces que la universidad forme parte de la Iglesia no es una idea que me pare los pelos, me parece bien. Y otra cosa, eso nunca, señores, jamás, desde que yo soy alumno, y yo he participado en política universitaria, como lo acabo de decir al principio, nunca se ha violentado el derecho de nadie a opinar, ni profesor ni alumno. Me quedan 5 minutos, gracias. Nunca se ha violentado el derecho de nadie a opinar, ni profesor ni alumno. Ni alumno, fíjense ustedes. Acá, en la Universidad Católica, se ha debatido todo lo que se ha querido debatir. Los alumnos y profesores de la Universidad Católica han publicado y dicho en sus clases todo lo que hayan querido decir. Nadie ha sido censurado. En todos los años que yo he tenido de alumno y profesor, no he sido testigo de que se haya votado a alguien por parte del rectorado, de la universidad, de los diversos rectorados, que no se haya votado a alguien por sus ideas. Yo una vez en una charla en una universidad súper católica y súper confesional, dije un ejemplo. ¿Qué pasaría? Una profesora me encargó, porque yo hablo de la libertad, porque a mí me gusta la libertad, a mí no me gusta que censuren a alguien por su manera de vestirse, no. Yo no estoy representando aquí sino los intereses de la inmensa mayoría de personas que no quieren este problema.
que quieren verlo superado. ¿Pero cómo? Con una universidad que siga siendo la que siempre ha sido, que es distinto a verlo superado de alguna otra manera, sea la que fuere. Entonces yo preguntaba, ¿qué pasaría, dice la pregunta del auditorio, si en esta universidad un profesor decide escribir un libro a favor del aborto, en otra universidad? Yo notaba que una profesora me miraba medio seria, y al final levantó la mano y me dijo, eso sería imposible, doctor. ¿Por qué? Le digo, porque en esta universidad nadie piensa así. Le digo, ¿y qué pasa si alguien piensa así? No piensan así. Bueno, ya, ¿qué pasa si piensan así? Sería persuadido, me dijo, ¿para qué? Para hacerle entender de que eso es malo. Ya, y le dije, y finalmente, ¿qué pasa si no lo persuade? ¿Se publica el libro o no se publica el libro? ¿Saben qué? Ese libro se publicaría. Y se debería publicar. ¿Por qué? Porque es la expresión de pensamiento de una persona. Y además, si yo creo que eso es malo y tengo los argumentos suficientes en derecho y en moral para decirle que eso que está sosteniendo en el libro es malo, pues lo combatiré con ideas. Por esa razón, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia en ningún momento dice que si piensas de una determinada manera te van a sacar a la universidad. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesia, que me leí 5 veces para esa conferencia que tuve que dar y otras 2 para esta, reitera la absoluta libertad que tiene que haber en la universidad y a la vez reitera el respeto a los principios. Dice, señor, si usted es católico, obviamente tiene que tener la figura católica, y si no es católico, tiene que tener respeto, pues no. O sea, en otras palabras, yo meto a mi hijo en un colegio de una confesión distinta y yo quiero decir, no, un momentito, acá se fregaron, porque yo voy a ser el que dirige este colegio. Oye, un ratito, ¿no te has dado cuenta que lo has metido en un colegio de una confesión totalmente distinta a la tuya porque te quedas cerca de tu casa? Sí, pero no, pues es que yo lo tomo el control del colegio porque me parece bien. Oye, un ratito, date cuenta, ubícate, ¿dónde has postulado? ¿Dónde estás? O sea, naturalmente, yo veo todo este tema como un intento de apropiación de la institución. Y obviamente, y ahí sí lo digo muy claramente, si hubiera un intento de apropiación de la institución, quitándole su origen, quitándole sus características de siempre, sus sellos distintivos y su vinculación con la Iglesia Católica, yo no voy a estar en ese lado. Y la mayoría de profesores no van a estar ahí. Y yo, ¿saben por qué? Yo le voy a decir algo que es feo. Feo lo que voy a decir. ¿Saben por qué la mayoría de profesores no opinan? Porque la mayoría de profesores no quieren un enfrentamiento. Porque muchas veces el profesor contratado quiere seguir siéndolo. Quien contrata son las autoridades, los departamentos y los decanos. Si yo soy profesor auxiliar, quiero ser asociado, y si soy asociado, quiero ser principal. Y si soy principal, quiero ser jefe de departamento, quiero ser decano. Y por último, no me quiero pelear con mis compañeros. Correcto, yo entiendo las razones. Y por último, mi hijo tiene beca, ¿no es cierto? Y quiero que la siga teniendo, ¿no es cierto? Muy bien, yo entiendo esa situación. Pero a la vez entiendo, y a Dios gracias el voto es secreto, que en algún momento esa mayoría silenciosa de alumnos y de profesores que aparentemente no representan mayoría, deberán manifestarse eligiendo autoridades de un signo totalmente distinto al actual para hacer que la universidad sea una universidad acorde con sus principios, con su historia y su institucionalidad. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar al tema de la situación actual y las conclusiones. El doctor, otra vez el doctor Mario Castillo Freire tiene la palabra. Hay más cosas que quiero decir. Hay más cosas que quiero decir. No las puedo decir en mi casa porque mi mujer no me escucha estas cosas. Sí me escucha, pero creo que la aburro. No la aburro, quería venir yo. Mejor no. Bueno, a ver. No la aburro que no vaya a venir. A ver. Ya. Miren ustedes. Yo creo además, y acá hay un punto importante, la mayoría no sé si son de derecho, pero los que son de derecho y los que no son me van a entender. La Católica demandó al representante del arzobispado. ¿Es algo así?
Como si alguien quiere entrar a tu casa y dice, oye, yo quiero entrar a tu casa, quiero administrar tu casa, déjame entrar a tu casa. No, no te corresponde, sí, yo quiero entrar. Ya, o sea, recontra pesado. Yo digo, no, esta basura la tengo que mandar. Y lo demando. Le inicio un proceso judicial. Perdón, ¿quién tendría que demandar a quién? Yo tendría que demandarlo a él, que no está dentro de mi casa, o él tendría que demandarme a mí para entrar a mi casa. Y él tendría que demandarme a mí para entrar a mi casa. Sotto voce, porque estas son las cosas que no se hablan, no, uy, pecado mortal, hablar contra la línea de defensa legal de la universidad. Todo el mundo se muere de miedo. Todo el mundo se muere de miedo. ¿Cómo vamos a contradecirlo? Yo no me muero de miedo. Ese fue un error garrafal. ¿Y saben cuán garrafal fue? Yo guardo papelitos. Tengo todos los papelitos que se han publicado en todos los periódicos del libro de la universidad. Entrevista en el diario Gestión, 14 de noviembre de 2002. Entrevista en corto, se llama doctor Jorge Avendaño, mi amigo, ex decano de la facultad y asesor principal legal de la universidad en este tema. Y el título del artículo se titula "Con nosotros cometimos un error". Y ahí viene la pregunta: ¿usted considera que la estrategia de plantear una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional fue la más correcta para la PUC? Y dice Avendaño: yo habría escogido la vía ordinaria, y lo discutimos mucho con el entonces vicerrector Marcial Rubio, ahora rector. En eso cometimos un error. Los errores se pagan y las sentencias se respetan. Ojo, es que en el Perú es la muerte. En el Perú, cuando una sentencia nos gusta, el juez es lo máximo. Cuando una sentencia no nos gusta, los jueces son coimeros, una basura, vendidos, ignorantes. El caso de la parada es una muestra palpable, el caso de los miembros del Tribunal Constitucional con la Universidad Católica es otro. Hay que cargar un montón, total, al final se termina linchando al juez y al final lo destituyen, como ocurre ayer. Qué lindo Estado de Derecho vivimos, ¿no es cierto? Cuando la sentencia no nos gusta, hay que sacar a todos los jueces. Muy bien, ese es el gran problema, que no ha habido una estrategia legal sólida de la Universidad Católica. Pero antes de ese problema, yo me he preguntado 1000 veces, señores, se lo digo con todo cariño, perdón, entre profesores y con el gran canciller, ¿no era posible tender todos los puentes suficientes para no iniciar los procesos judiciales? O sea, no hay amigos comunes entre una parte y otra para que le diga, bueno, estoy hablando del pasado, tomémonos un café, pues, o un tecito, ¿no? Un sanguchito a media tarde, para conversar sobre este problema y de repente llegamos a un acuerdo. ¿Por qué se tenía que demandar en amparo al representante del arzobispado? Porque, ¿saben por qué? Porque juraban que iban a ganar. Y ese es el problema de la falta de perspectiva. Cuando uno como abogado le dice a su cliente que tú ganas de todas maneras, hijito, y no ganas, ese es el problema de la perspectiva. Entonces, allí hay otro problema. Ahora, a mí me da pena lo que ha dicho Iván en relación a Pío XII. La labor que tiene que ver, pues, ustedes hablaron antes de lo que debe ser un debate, que en el debate no debe haber falacias. ¿Qué tiene que ver Pío XII? Pío XII, un papa muy respetable, que le tocó la mala fortuna de vivir cuando el mundo estaba, cuando el Vaticano estaba rodeado del fascismo. Italia, Mussolini, la Alemania de Hitler, ¿no es cierto? Tremendo desgraciado, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los méritos que tiene Pío XII es que el Vaticano haya sobrevivido y que la Iglesia también. Se le pueden decir 1000 cosas, pero todas las cosas que tienen que ver con lo que dijo Iván no tienen nada que ver con una cosa magnífica que se quiere poner como mala. Este miserable que apoyó a Hitler, nadie no apoyó a Hitler, no, absolutamente. Pero este papa, ¿no? Que estuvo bien, y miren en internet, este papa, ¿qué hizo? Otra cosa mala. Le dio el título de pontificia a la católica. Eso fue lo malo que hizo. Sí, pues, Pío XII erigió a la Universidad Católica como pontificia. Cuando otras universidades dejaban ese título, cuando San Marcos la dejó, cuando ya lo había dejado, lo estaba por dejar la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad de San Antonio de Cusco. ¿Y saben qué pasó cuando las otras universidades dejaron el título de pontificia voluntariamente? Le devolvieron a la Iglesia Católica todos los bienes con los cuales se habían fundado y crecido. Eso pasó. Y eso es lo que la Iglesia le va a reclamar a la Católica. Entonces, no, nos libramos de la Iglesia. No es así el tema. No es así absolutamente el tema. Luego, fíjense ustedes acá, es importante, el tema de la autonomía. Quería recalcar el tema, en ningún sentido la Escor Ecclesia sanciona el tema de la libertad de los profesores y la autonomía. A ver, ¿qué pierde la universidad? Yo he hecho mi cuadrito aquí, acá está mi cuadrito. Tengo mi cuadrito con las formas que
que se discutieron para la elección del rector. La propuesta del cardenal Cipriani a la universidad propone terna gran canciller, la confirmación por la Congregación para la Educación Católica y el gran canciller nombra al rector. Esa era la propuesta del cardenal Cipriani. Y la propuesta de la católica era: candidatos a rector y vicerrector se inscriben, se alcanza gran canciller a la conferencia episcopal para que opinen, ¿no? Se le informa al rector, el rector informa a la asamblea universitaria elige, y esto es confirmado por la Santa Sede. Bueno, eso era la propuesta última que ya estuvo casi por llegar ahora. Yo pregunto, a ver un ratito, es que viene el tema, lo voy a comparar de una manera graciosa, ¿ya? Primero voy a decir lo no gracioso. ¿Acaso se le puede pedir a la iglesia que no intervenga en esto? O sea, puede ser rector de la católica, y hay varios candidatos por ahí que estoy viendo, que son absolutamente anticatólicos. Puede ser rector de la Universidad Católica, claro, sin cambiar que sea católica y pontificia. Ojo, ojo al piojo, sin cambiar que sea católica y pontificia. ¿Puede ser rector de la católica alguien anticatólico? La respuesta es obvia, no. Entonces, si sigue siendo una universidad católica y pontificia, la iglesia católica tiene que dar el visto bueno, o tiene que haber un filtro de alguna manera, de acuerdo a cualquiera de estos procedimientos, para que el rector sea confirmado, santificado, dado el visto bueno, lo que fuere. He leído 2 procedimientos, podría haber más, ¿correcto? Ahora, ¿eso qué de malo representa? ¿Qué de malo representa? En la historia de la Universidad Católica, los primeros rectores fueron nombrados por el arzobispo. Claro, los otros rectores, a partir de la reforma universitaria que se dio con Velasco, ya no fueron nombrados por el arzobispo, fueron precisamente nombrados por la asamblea universitaria y luego ya ratificados por el arzobispo y por la Santa Sede, hasta el rector Lerner. El doctor Salomón Lerner fue el último rector, ¿no es cierto?, que gozó del visto bueno de la Santa Sede y del arzobispado. Luego los otros rectores no fue así. Pero yo creo que sí debería haber un mecanismo que en lo absoluto hace que la universidad deje de ser autónoma. Y hay un punto acá, hay un punto importante. El tema, Iván ha mencionado que la universidad debe ser autónoma, y yo creo en eso, pero a la vez no debe prestar su autonomía bajo revestimientos políticos sobradados. No lo debe hacer. ¿Saben qué? Prefiero lo mismo que Iván. La Comisión de la Verdad. Yo respeto y tengo un gran aprecio por el ex rector y el rector emérito Salomón Lerner Febre, mi amigo. Yo conversé con él mucho cuando era alumno y luego cuando he sido ya profesor. Pero la católica nunca debió comprometerse institucionalmente con su rector como presidente de la Comisión de la Verdad y luego del resultado de la Comisión de la Verdad hacer lo propio y realizar todas las actividades que hizo en pro de ese resultado. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero yo leí y me parece bueno el resultado de la Comisión de la Verdad. A mí me parece bueno en muchas cosas, en otras no. Pero ¿a qué me refiero? Que eso es política. Eso es política. Nos guste o no, es política. Y las universidades, cuando se meten a política, como cualquiera cuando se mete a política y das un golpe, espera recibir otro. Y ese es el problema. Las universidades, especialmente nuestra universidad, no debe convertirse en un ente vulnerable políticamente hablando. Y claro, ustedes son más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros. Yo les duplico y más la edad. Pero en mi tiempo, el profesional de la Católica